Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos en este espacio, en estos diálogos psicobiológicos que estamos hoy, bueno, es lo que nos convoca para estar aquí reunidos. Hoy estamos con dos personalidades que, bueno, tengo el gusto y el agrado de tenerlos como maestros y sobre todo como amigos. Entonces vamos a tener esta charla entre los tres para contarles, bueno, muchas cosas acerca de la psicobiología social, acerca de lo que cada uno de ellos realiza, su trabajo acompañando a distintas personas, acompañándolos en sus dificultades, en sus síntomas físicos. Bueno, de todo eso vamos a charlar con Diana Paris, con Fernando Callejón. Los voy a saludar primero y luego los voy a presentar. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Un beso grande para Fernando, para Fer, el doc. Una alegría compartir este momento. Bueno, gracias, gracias. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, un abrazo a los dos. Bueno, los voy a presentar brevemente. Para quien no los conoce, Diana es psicóloga, entre muchas cosas. Diana es mucho más de que todo esto que voy a decir y Fernando también, pero para presentárselos es, bueno, como les decía, psicóloga, es especialista en análisis transgeneracional, es una apasionada del arte, de la literatura, es profesora de literatura y autora de muchos libros, de varios libros, entre ellos Secretos Familiares, Mandatos Familiares. El último que ha publicado se llama Lecturas que curan. Y Fernando es médico, autor también de varios libros, entre ellos La lupa de la nueva medicina, No es posible curarse sin aprender a vivir, entre otros. Y Fernando, bueno, también tiene un recorrido a través del psicoanálisis, la filosofía, pero lo interesante es que cada uno de ellos ha creado un camino personal en esto de acercarse al otro, ayudarlo, y eso es lo que nos interesa que nos cuenten. Y algo que tienen en común, ya lo venimos diciendo en la presentación. Los dos tienen una pasión, que es ayudarlo al otro, ayudar al otro en sus dificultades, acompañarlo en sus síntomas físicos también. Y vamos a romper el hielo, esto creo que no lo he escuchado nunca, ¿no? Que se dice, vamos a romper el hielo con esta pregunta que vamos a empezar con Diana. ¿Por qué creen ustedes que se dedican a esto? Acompañar al otro en el sufrimiento, en las dificultades. ¿De dónde creen que viene esta pasión, este interés, Diana? Empezaría diciendo que tiene que ver con las experiencias vitales que nos formatean desde la primera infancia, tal vez desde antes, desde alguna memoria anterior, intrauterina, pero que nos formatea un modo de percibir la realidad, el encuentro con lo otro, los otros. Y en esa experiencia, desde mi biografía particular, en un ámbito donde la palabra no era exactamente el vehículo más sano, no estaba, no estaba instaurado, tal vez por compensación, por reparación, para evitar la repetición, es que tomé a la palabra como la materia prima de mi vínculo con el mundo y con Ujú. los otros. La palabra como comunicación, esto que compartimos ahora, la palabra literaria, la literatura en todas sus formas, sobre todo la literatura de ficción, ¿no? Cuentos, novelas, mitos, leyendas, poesía. Y la palabra en el vínculo terapéutico, que ahí es donde encuentro el maridaje, literatura, terapia, psicoanálisis, materia prima sanadora por excelencia. Esto es lo que diría, ¿no? Por mi formación en letras, en filosofía, en psicoanálisis, ¿qué tienen en común estas ramas de, de las humanidades? Esto, que la materia prima, la joya que sale de estas tres disciplinas es el poder transformador de la palabra. Qué bueno, qué bueno. Y Fernando, ¿por qué te apasiona esto de, hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, acompañar al otro en sus sufrimientos, en sus dificultades, acompañarlo en sus, bueno, en todo esto? Bueno, vos lo acabás de decir, pasión significa llamativamente sufrimiento, ¿no? De ahí viene patología, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué acompañar el sufrimiento? Porque no nos vienen a consultar diciendo, soy tan feliz que quisiera compartirlo con usted, o me siento tan sano que
Me gustaría que me tome de ejemplo. Vienen a consultar por su sufrimiento. Yo creo que todos los que estamos donde estamos tenemos un camino recorrido, que puede ser un camino difícil, más o menos fácil, pero es un camino. Yo siempre cuento el cuento del sanador herido, en donde muestra ese relato, la historia de los sanadores, ¿no? Que deben estar heridos para poder entender al otro. Creo que tanto en lo que dijo Diana, que siempre la escucho con tanta atención, como en lo que puedo decir yo, está presente la necesidad de compartir ese sufrimiento. Como dice María Walsh, el dolor que se comparte disminuye, ¿no? La alegría que se comparte aumenta, el baja. Y yo creo que en ese compartir está el secreto del origen, la posibilidad de que lo que nos pasa a nosotros le pasa al otro. Y si lo compartimos, no solo lo entendemos, sino que lo trascendemos. Así que ese es el secreto, más allá de cualquier anécdota que cuando era chiquito quería ser médico o lo que fuera, ¿no? Parece que es ese camino que vamos encontrando, porque los caminos se van encontrando. Uno dice yo busco, no, hay que encontrar, solo buscar. Creo que esa es la respuesta que puedo dar. Y no, que en esa, sí, que en esa búsqueda uno tiene que saber qué busca también, porque si no tengo muy claro el destino final o la meta o hacia dónde, en esa búsqueda se puede perder mucha energía, caminos muy cruzados, muy alternativos, que si bien estar abierto a la sorpresa, a la serendipia, al azar, no dentro de cualquier espacio, sino enfocados. Por dar un ejemplo, lo que decíamos antes, nunca me hubiese enfocado a una carrera que tenga mucho que ver con las matemáticas, por dar un ejemplo. Sin embargo, sí con cualquier ámbito de estudio que tenga que ver con el sujeto, con la trascendencia, con la religión, con los mitos, con la antropología. Digo, orientar el faro también ayuda a que en esa búsqueda aparezca aquello que dialoga mejor con nosotros para poder establecer el diálogo con los otros, además, ¿no? Sí, creo que hay un momento en que, bueno, hay un viejo dicho, ¿no? Que dice que cuando el discípulo está preparado, el Ujú. maestro aparece. Sin embargo, yo creo que una cosa es buscar, y esto lo hablábamos hace poco, ¿no? Una cosa es buscar y otra cosa es encontrar, independientemente de que se sepa lo que se busca, porque muchas veces nosotros buscamos algo y encontramos otra cosa. Y en esa búsqueda nos dimos cuenta que lo que buscábamos era lo que encontramos, aunque no lo buscáramos. Entonces, es un camino muy interesante. Hay que admitir todas las posibilidades, ¿no? Recién cuando la escuchaba de Diana, yo nunca podría haber estudiado matemáticas, yo tampoco, créanme que soy un burro, pero de esos que hay dos cosas que no puede hacer, divisiones y multiplicaciones y bailar. Son dos cosas en las que soy absolutamente ineficiente. Y sin embargo, siempre me llamaron la atención los relatos, los cuentos, ¿no? Ayer hablábamos en una reunión de la maravilla de los cuentos, ¿no? De poder descifrar el encanto de Caperucita Roja o de El Rey Desnudo, el apasionamiento, y siempre volvemos a esa palabra, ¿no? Que tiene que ver con el sufrimiento, pero no porque se sufra, sino porque se percibe el sufrimiento del otro también al expresar ese relato. Claro. Ese tema maravilloso ese, ¿no? Sí, sí. Vamos a volver después sobre esto. Si hay algo que ustedes también tienen en común, como decían en la presentación, y a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando por primera vez acerca de estos temas, y escucha que a lo mejor por primera vez hay médicos, terapeutas, psicólogos,
que abordan un síntoma físico y un problema vincular de la misma manera, ¿no? ¿Cómo explicarían brevemente esto? ¿Por qué abordan ustedes una dificultad vincular? Hablamos de un duelo, de un problema de pareja, de un problema con los niños, eh, problemas con los jefes, problemas con las... Bueno, problemas con distintos problemas vinculares, como una gastritis, con una ciática. ¿Por qué lo abordan de la misma manera? No sé si es esa la expresión, Fer. No Sí, sé si de la perdón, misma vamos a manera. hacer una aclaración. O sea, Fernando es médico, sabemos que la acción médica ante algunas situaciones obviamente nunca se va a obviar, se va a hacer lo que se tenga que hacer médicamente ante ciertas circunstancias, eso está claro, ¿no? Que Fernando como médico va a abordar eso como médico, con los instrumentos que tiene para hacerlo. Pero ahí estaríamos hablando de algo, ¿no? De la curación. Pero Fernando va más allá, busca, y vos Diana también, la sanación de la persona, no únicamente una recuperación física que se apoya y obviamente se fomenta, sino también algo más integral, un proceso que llamamos sanación. Y bueno, por eso quería que cuenten un poco por qué estas dos cosas se unen. Me das la oportunidad de mencionar como una primera regla que para mí es fundamental. Cada sujeto trae su propia historia. No sé si hay una única manera. Bueno, lo decía Freud, ¿no? No hay una única dirección en la cura, decía el padre del psicoanálisis. Y se puede entrar a ese patos, a ese sufrimiento, a esa dolencia que nos acerca quien consulta. Se puede entrar desde diferentes estrategias, técnicas, abordajes. Yo me inclino primero a la escucha, con una escucha amorosa, amorosa y a la vez profesional, porque más de una vez nos ha pasado, Fernando, vos lo sabrás, cada uno de ustedes lo sabe, que algún paciente dice, ah, eso mismo me lo dice mi hermano, o esto mismo ya me lo había dicho mi marido. Claro, pero suena diferente cuando el eco de lo que se dice es recibido por una escucha profesional amorosa, reitero, amorosa porque eso implica empatía, compasión, eh, me pongo en tu lugar, tal vez no coincido con tu modo de percibir la realidad, pero eso es lo que menos importa. Y a partir de esa escucha, ahí aparece como un mapa, un GPS para entrar a acompañar a ese sujeto. Mi mirada está implicada en lo más complejo, en el sentido de em, lo social, como decías, Fer, lo cognitivo, la historia vincular que viene atravesando esa persona. Para mí no es una persona con gastritis, es una persona con una historia, con una prehistoria. Si me voy a los Ujú. datos ancestrales, transgeneracionales, que está viviendo un presente particular, que está en un ámbito específico de lucha, de tensión, de estrés, de bloqueo, pero que lo que trae es la punta del iceberg. Es, bueno, tengo una gastritis. Y ahí en realidad no miro su gastritis, miro desde la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que hacemos es una mirada holística, integral. Yo intento que esa sea la dirección de mi escucha. Perfecto. Fernando, ¿qué se te ocurre esto de explicar un poquito esto? ¿No? Porque abordás. Es el meollo del trabajo que hacemos durante todos estos años, ¿no? Em, en la formación de la psicobiología social. Em, Creemos que puede ser un malentendido. Muchas de las cosas que nos pasan en la vida son malos entendidos. Hubo uno hace aproximadamente 2500 años, cuando un señor llamado Hipócrates, estudiando a una tribu que se llamaban los escitas, descubre que los varones de esta tribu, que andaban mucho a caballo, sufrían de impotencia sexual y hace un monumental trabajo donde se corta la circulación pelviana, tanto a caballo, y en ese trabajo funda la medicina. Ese es el trabajo que se considera el origen de la medicina.
el haber descubierto que además de la persona que sufría, del sanador, médico, brujo, chamán, lo que fuera que curaba, existía un tercer elemento que se llamaba enfermedad. Y ya la relación no fue más entre el médico y el enfermo, sino entre el médico y la enfermedad. Un objeto era pasible de ser estudiado. Por supuesto que lo llamativo es que la impotencia sexual de los escitas no se debía a eso y que la medicina se funda en un error, lo cual no es nada casual. Entonces creo que quizás toda la medicina esté basada en ese equívoco, que se trata la enfermedad y no se genera un vínculo entre aquel que la va a tratar de aliviar y aquel que la sufre. Ese vínculo admite multitud de dimensiones, no solo la física, sino también la emocional, la mental, la intuitiva, la vincular, la social, la espiritual. Es ahí que nos encontramos en una situación muy particular, porque a mí como médico no me vienen a preguntar o a decir qué conflicto tengo que solucionar, sino que me duele acá, o me salió un tumor allá, o no puedo mover la pierna de este lado. Entonces ese objeto llamado enfermedad no es que lo pueda descartar alegremente y decir, no, vamos a ocupar nuestros vínculos, sino que simplemente no lo dejamos de tener en cuenta. Nosotros los médicos tenemos una obligación que es tratar de aliviar el sufrimiento. No sé si todos los médicos sienten esa obligación, pero por lo menos es la que creo que tendríamos que tener. De esta manera también se ha fundado una medicina que al tratar un objeto, no a un sujeto, lo trata despectivamente, sin esa amorosidad que citaba Diana, sin ese compromiso que tiene que tener todo ser humano al que se le está pidiendo ayuda y acepta esa demanda. Y sin esa esperanza que hace que la persona que viene a pedir ayuda pueda continuar ese trabajo. Ese es el fundamento de la psicobiología social, el ACE, amorosidad, compromiso y esperanza. Bueno, a partir de ahí creo que podemos pensar juntos qué diferencia hay entre curar y sanar. Que si yo tomo un analgésico, se me cura el dolor de muelas, claro, pero quizás no esté sanado lo que tengo que sanar, que es probablemente algo con mi propia persona, con un vínculo, con mi historia, fuera. Esa diferencia entre curar y sanar me parece fundamental hacerla y creo que si no la hacemos podemos seguir cometiendo equívocos, podemos seguir tratando objetos y no personas. Muy bien, muy bien. Claro, porque recién decías, Fernando, esto de vienen las personas y claro, no vienen a contarnos sus alegrías, sus logros. Diana, obviamente te pasa lo mismo, ¿no? Vienen con sufrimientos, con problemas, con dificultades. Y ahora no sé si han notado, seguro que sí, en los últimos años cada vez más como un auge de esto, ¿no? La búsqueda de la felicidad instantánea, el curso de 2 días para ser feliz, los métodos para respirar, los métodos para comer cada vez mejor, las sugerencias sobre qué podemos pensar y qué no podemos pensar para lograr esto, ¿no? El ser humano que sigue siendo tratado como un objeto, que hay que modificarlo, que hay que cambiarlo y que está en el error, ¿no? Vive en el error. Tiene que madurar, se nos trata como a niños, ¿no? ¿De dónde creen que viene esto? ¿Y por qué está tan divulgado? ¿Y por qué tiene tanto, entre comillas, éxito en esto, en la divulgación y en personas que, bueno, se aferran a la fórmula, ¿no? ¿Por qué buscamos la fórmula para ser feliz? El decálogo del éxito. ¿De dónde creen que viene esto? Se me ocurre pensar, me lo Ujú. cuestiono cada vez, pero se me ocurre pensar que es porque el ritmo biológico, lo que somos como estructura psicoemocional, biológica, no va a la velocidad, no lleva el ritmo, comillas, del progreso, la velocidad, del ritmo loco para llegar en 12 horas de un continente al otro, mientras el cuerpo trata de acomodarse desde sus intestinos hasta su ritmo cardíaco,
porque en esa velocidad aérea nos transportó al cambio de día y noche, no acompaña los ritmos biológicos. Y en contrapartida, en este tiempo actual de lo quiero todo y lo quiero ya, me frustro permanentemente porque todo no cabe. Quienes escuchen esto y son alumnos o pacientes saben que es una de mis frases leitmotiv, todo no cabe, todo no cabe. Hay que poder, con todo lo que nos da felicidad, yo además de leer y estudiar y escribir, sí bailo, Doc, a mí me encanta bailar, bailo hasta el himno, soy un peligro en una fiesta patria porque me tienen que dar un codazo para decirme, ok, tranquila, porque esta no se baila. Eh, Podemos hacer todo lo que queramos, nos dé placer, bienestar, pero sabiendo que todo y a la vez no cabe, porque si lo hacemos entrar en ese microespacio de la pantalla, la maravilla que hoy tenemos de estar comunicados en la distancia física, no afectiva, gracias a la pantalla, se ha tornado como el modo de vincularse con los otros. Y parece que si pongo al doctor Google, me cuenta todo, y si pongo Wikipedia, me lo cuenta también. Todo cabe en un dispositivo y tengo la ilusión de que todo está ahí y me estoy alejando de mi propio centro. Hay un título de un libro de Sergio Sinai que alguna vez en mi otra vida, cuando fui editora, muchos años, le edité a Sergio y su título era Conectados al vacío. Este título, esta obra de Sergio Sinai tiene más de 10 años, 15 tal vez. Y creo que ese es el quiebre que mencionabas, Fernando. Creemos estar muy conectados, y esto de hecho es una conexión, pero nos desconectamos del propio centro y por eso creemos que viene un gurú que en 2 días me da la receta mágica para respirar y ser feliz. Fernando, ¿qué opinas de esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué nos mira así? Vamos a ponerle una palabra antigua ya, creo, ¿no? El sistema, ¿no? ¿Por qué el sistema nos mira así como inconclusos, erróneos, malos, feos, sucios y malos? Prácticamente nos ve e intentan corregirnos todo el tiempo. Nos hacen sentir que somos como niños que, bueno, que no sabemos vivir, no tenemos que aprender. Quizás porque no sepamos vivir. Ujú. Primero partamos de esa idea, porque la humanidad no ha logrado los objetivos que se viene planteando desde hace siglos, porque existen órdenes generacionales que se van transmitiendo de generación en generación para poder perpetuar un sistema que no ha comprobado ser el más justo, el más benévolo, el más humano. Si no partimos de una autocrítica, creo que todo lo que digamos después será argumentos válidos e inválidos, no vamos a encontrar la verdad. Fíjate que Aristóteles dice que la verdad es decir que lo que es y que lo que no es, no es. A mí me parece mágico esa definición porque Aristóteles se preocupa por poner la palabra decir al principio, ¿no? La verdad no es decir que lo que es y que lo que no es. Entonces, yo creo que como humanidad somos un fraude para los jóvenes, para los que buscan aprender el curso de 48 horas cómo ser felices, o, o aquellos mismos que se proponen estudios muy profundos, terciarios, universitarios, de posgrado, y que a pesar de todo eso se dan cuenta que el camino estaba, como dice Diana, en bailar el himno, y no en conocer tanto sobre algo puntual. Yo creo que tenemos que replantear como humanidad qué es lo que queremos, retomando el concepto de Diana al principio, ¿no? Porque si no sabemos lo que queremos, difícilmente lo vamos a encontrar. Pero creo que es lo más difícil, saber lo que uno quiere. Creo que cuando uno sabe lo que uno quiere, da un paso de todo, lejos de todo, da un paso de todo, como decía Antonio Pó. Y
Y me parece que todas estas nacimientos son expresiones de una sociedad que las necesita. Necesita parches, necesita curitas, porque el sufrimiento se le escapa por todos lados, porque hemos vivido en las decenias anteriores, algunas decenias anteriores, la cultura del sacrificio. Claro, hoy la verdad que los chicos se dan cuenta que no sirve. Tenemos que empezar a pensar por qué si una actriz gana millones, un futbolista gana millones de dólares, si, no sé, alguien que hace angioplastias o trasplantes cardíacos gana apenas un sueldo que le alcanza para vivir. ¿Qué sucede todo eso? Y bueno, yo no sé, cuando vos dijiste, ver, nos tratan como niños, yo creo que los niños tontos no son niños. Y los niños no le va a ver un curso de autoayuda de 48 horas. Es más, no quieren comer sano, no quieren comer verdura. Es decir, por más que le digan que la verdura es sana, sí, yo creo que nos venden sí montones de cosas que todavía creemos que deben ser verdaderas y tenemos que aprender a cuestionar las verdades absolutas. Quizás no nos animemos, ni siquiera nos animamos a cuestionar si el tiempo y el espacio existen. ¿Cómo nos vamos a animar a cuestionar si realmente la zanahoria es sana? Entonces, creo que las respuestas vienen por una autocrítica de qué somos como humanidad, desigualdad en la que vivimos, de las necesidades. Nosotros en psicobiología social decimos que la necesidad es un derecho, no una carencia. Porque vienen y nos dicen, ustedes no pueden decir necesito tal cosa porque habla de carencia. No, hijita, la necesidad es un derecho, no una carencia. Y creo que si no apuntamos hacia eso, siempre lo que vamos a decir es lo que nosotros creemos y que se lo queremos imponer. O sea que en el fondo la gente que, ¿no? que llega a nosotros a la consulta con estos problemas, con estas dificultades, está necesitando algo, ¿no? Llega por el dolor, llega por el problema vincular, pero en el fondo vemos eso, ¿no? Esta persona necesita, y todos tenemos necesidades diferentes, pero hay necesidades que compartimos como humanidad, como grupo, y que no, bueno, no están presentes, ¿no? En el relato de estas terapias que hablábamos o en el relato de la medicina convencional. Entonces, ¿cuál creen que es la necesidad fundamental del ser humano? ¿Con qué necesidad venimos que nos constituye? A lo mejor suena muy simplista, pero definitivamente la necesidad primaria es el amor, es el encuentro con el otro. Somos sujetos mamíferos, necesitados de apego, de calor. Ayer en el curso, en la clase de ayer, una alumna trae un proverbio africano que no conocía y le dije, espera, espera, que voy a tomar nota porque me resonó maravilloso, se los comparto. Decía, el niño que no es abrazado quemará su aldea para sentir calor. Me parece sublime, me parece de una profundidad de la expresión de esta necesidad primaria, después todas las otras, pero sabemos que el marasmo es el producto de la falta de amor. Ujú, ujú. Y sabemos que en los orfelinatos, cuando la celadora apagaba la luz antes de ir a dormir y tocaba en la cabecita al que tenía más cerca de la perilla de luz, ese se salvaba de la muerte por desafectivización. Evidentemente somos monitos con algún cableado que nos hace, comillas de nuevo, superiores, pero la necesidad básica es el amor. Y a veces no advertimos a dónde está ese agujero. Yo muchas veces en algún ejercicio, en algún protocolo, luego de una meditación, de una relajación, le permito al consultante autoindagarse. Y la pregunta es, ¿qué te faltó? Concéntrate en ese agujero, ¿qué te faltó? Y si hoy te lo pudieses dar a vos mismo, ¿qué sentirías que se resuelve de ese agujero emocional? Ujú. Anímate a regalártelo.
Y también lo invito a pasear por la línea de vida. ¿Y cuántos años tenías cuando sentiste por primera vez que te faltó? Porque a partir de ese hilo podemos ir hilvanando otros agujeros emocionales. Pero finalmente el ovillo es un Es el amor, esa ovillo necesidad del contacto con el otro, de la pertenencia. Y del creo. apego, del Ujú. apego, del apego seguro. Porque si hay apego seguro, aunque parezca contradictorio, si hay apego seguro, ese niño, ese sujeto va a poder correrse en busca de la libertad y el autodominio y la autogestión. No estoy hablando de apego seguro como sobreprotección, ahí estamos en otro ámbito. El apego seguro es que movete seguro, que ya tuviste tu pilar fundamental, te sabes amado, aceptado, reconocido, movete seguro, el mundo es tuyo. Creo que Fernando, intuyo que va a coincidir con esta necesidad o crees que es En otra. En absoluto. absoluto, ¿no? Como decíamos antes de que saliera la grabación, que Groucho Mar decía, no estoy a favor ni en contra, pero me opongo. Por las Totalmente. dudas. Creo que sí, por supuesto que coincido, por supuesto. En las coincidencias siempre hay eh, posibilidades, ¿no? Si algo aprendí a mis 42 años de médico, no saquen cifras. Decí la edad, Estamos con Doc, la, decí, estamos con la No, no, decinos calculadora. la edad. no, no, porque yo no bailaré, Te lo perdés. pero puedo cantar y puedo hacer Claro, música. claro, es un gran guitarrista Epa. Fernando también, Diana, ¿eh? Ah, ok, Algunos, ok. claro, que soy más que un guitarrista, un chamullero. Pero bueno, el tema es, creo que lo importante es ver las opciones, ¿no? Hace un par de años dicté un seminario muy lindo que se llamaba El Amor y escuchaba a Diana hablar sobre el amor. Fueron 4 clases hermosas porque nos encontramos hablando de un tema del que no se puede hablar. Ujú. Porque realmente qué definición le podés dar al amor, ¿viste? Hay muchísimas, por supuesto. Cuando un término tiene muchas definiciones, uno sospecha que ninguna de ellas es cierta, ¿no? Vieron que, por ejemplo, nieve dice que tiene 45 definiciones para los esquimales. Y para nosotros la nieve nada más. Es decir, eh, desde la famosa definición lacaniana de que el amor es dar lo que uno no tiene a quien no es, hasta, no sé, hasta algunas mucho más simples, como que amar es un cosquilleo, unas mariposas en la boca del estómago. En realidad siempre se jugó con ese término en el sentido de que A es fuera, amor es muerte. En realidad esa etimología es falsa. Cualquiera que haya estudiado etimología lo sabe. En realidad amor viene de amma, y es mamita. ¿Y Mamita, por mamita, lo qué? repito porque a lo mejor se orden. Mamita sería la acepción de Anma. Sí, sí, en hebreo. ¿Y por qué? Y porque está más allá de todo. El amor es lo que está más allá de cualquier necesidad. Entonces uno dice que primero que son famosas las pirámides. Nosotros tenemos una cultura arbórea en Occidente, no todo va para arriba. Es decir, tenemos una especie de obsesión por ascender a los cielos. Salvo Deleuze que planteó que en realidad no vamos para arriba, sino que vamos bien sobre el suelo en la cultura rizomática. Pero yo creo que hay muchas cosas que dicen, no podés ocuparte de una necesidad como la del ocio si no tenés satisfecha la necesidad de la comida. Y bueno, todas esas pirámides tan famosas, arbóreas, y en realidad uno piensa eh, que un niño amado eh, quizás se olvide de comer, porque está ocupado jugando. Una de las consultas más frecuentes, y imagino que se dan de las madres, ¿no? Las madres que la mejor definición que encontré que ser madre es no saber qué hacer, ¿no? Entonces
La pregunta es, ¿qué hago con mi hijo? ¿No? Bueno, es claro que si uno les responde amar, la otra persona dice, pero yo lo amo. Eh, has dado todo, debes dar más, dice el poder. Creo que es fundamental entender que el amor es lo que está más allá de cualquier necesidad. Entonces, uno puede tener amor por el baile, otro puede tener amor por... Y quizás sería bueno que empezáramos así, ¿no? Amor por transmitir un conocimiento, amor por una persona, y no pasión. Porque fíjense que las palabras no son inocentes. Cuando yo tengo pasión por esa persona, ojo que te la puede matar esa persona. Es decir, empecemos a hablar correctamente. Ya que tenemos ese don, el de la palabra, empecemos a usarlo bien. Porque eso también es tener amor por el lenguaje, en momentos en que el lenguaje ha sido tan descalificado. El amor por el lenguaje también es amor. Que uno cuando, porque la verdad, de Aristóteles, es decir que lo que es que lo que no es. Bueno, digamos. Estamos en esa necesidad, ¿no? Hubo coincidencia, podemos decir, en esto de, en el fondo del sufrimiento, en el fondo de la gastritis, en el fondo del duelo, en el fondo de los problemas vinculares, de esta necesidad, ¿no? De amor. Esa persona, observamos que está congelada, detenida en el tiempo, esperando ese abrazo, esperando esa comprensión, esa mirada amorosa. Llegan a la consulta, lo encuentran en ustedes. Ese instante, esa hora y media, esas 2 horas que comparten con ustedes, reciben esta mirada esperanzadora, como decía Fernando, comprometida, pero va a salir a un mundo después de esa persona, ¿no? Abre la puerta del consultorio, sale donde esto ya no es así. No nos regimos, ¿no?, en nuestro grupo social con esta necesidad básica y teniéndola como motor de nuestros vínculos bueno, de todo lo que hacemos. ¿Qué se lleva, qué pretenden que se lleve la persona del encuentro con ustedes para seguir manteniendo esta llamita, estas nuevas preguntas, estos cuestionamientos? ¿Cómo trabajan esto en su vida cotidiana y en un sistema, en un grupo social donde no es la norma del día, es la amorosidad, el compromiso? ¿Cómo trabajan esto, no? Porque muchas veces, me imagino, llegan a la consulta personas que dicen, qué me llevo, qué herramienta me llevo, cómo trabajo esto. Vienen a buscarlo como la fórmula muchas veces, ¿no? Que les va a permitir salir del sufrimiento. Y vemos que fórmula no hay, bueno, otras cosas, ¿no? ¿Qué se lleva la persona de la consulta? Eh, en el consultorio yo digo que no tengo una ferretería, no vendo herramientas. No hay ahí un laboratorio químico, no tengo fórmulas, pero sí tengo una biblioteca. Y para mí habrá otras, que las conozco, las he usado, tampoco voy a dar los años, casi 65 voy a cumplir, y los que tengo de profesión. ¿Viste, Doc, que yo me animo a decir la edad? Esto tendría que ser, Problema tuyo. Es un al problema revés mío. esto. Pero acá los roles ya se han intercambiado y las chicas perdimos la coquetería Sí. de no decir la edad. Y digo, he probado y he transitado como paciente, como terapeuta, no sé, la terapia de las cognitivas, las técnicas de programación neurolingüística, aceptación y compromiso, bueno, Ujú. todas las que conocemos. Finalmente digo, en este momento del recorrido logro encontrar este diálogo entre lo que pudo haber dicho Edgar Allan Poe o Shakespeare o García Lorca en relación con esto que me trae un consultante. Lo trabajo dándole esta opción, que la posibilidad de autoconocerse es desprenderse de esta idea de que existe una única verdad, que la verdad es un constructo y es verdadero si le sirve a cada uno, es verdadero si está en eje conmigo. Siempre hago esta expresión de
en ejes pienso, siento, hago en la misma dirección, cuando no estoy en tironeo de contradicción, cuando puedo escucharme, sentirme y en mi hacer de una manera que discurre llanamente, aunque no coincida con otros. Y acá les cuento, bueno, después voy a buscar qué texto, qué poema, qué Ujú. aforismo, pero acá les cuento esta leyenda que dice que la verdad originalmente era la luna, una enorme luna que era como un espejo, hasta que en un momento un fuerte viento la arrancó del cielo y esa luna espejo cayó en 1000 pedacitos a la tierra. Y la gente se amontonó alrededor y cada uno tomó un pedacito y dijo, ah, esta es la verdad. No, esta es la verdad. Y la verdad es cada pedacito y la reunión de cada uno de los fragmentos, en la medida, y acá es la respuesta a lo que decía el doc cuando decía, bueno, sí, pero yo le doy amor a mi hijo, dígame algo más, porque esa parte ya me la sé. Bueno, ayudaría a esa persona a abrir semánticamente. Amor también es respeto por lo que siente, confianza, darle esta plataforma de confianza, decirle yo creo en vos y para que ese niño, esa niña pueda decir creo en mí, creo de creer y creo de crear, creo en mí, creo es un verbo Mm. maravilloso en primera persona. Yo creo en mí, creer, creo en mí, crear. Eso es acompañar desde el amor. Respeto, no coincido, pero me parece estupendo. ¿Estás en eje? Lo respeto. Tengo confianza en tu criterio. Sentite libre. Claro. Tenés todo mi respaldo. Porque tu pedacito de verdad, con el mío, con la del otro, con la de la sociedad, el prójimo que me abraza, a lo mejor volvemos a armar la luna espejo resignificada, ¿no? Fernando, ¿cómo se va la gente de la consulta que vienen a buscar lo que decíamos antes, ¿no? Aliviar un sufrimiento, aliviar una situación familiar. ¿Qué pretendes que se lleven? Más problemas, me imagino. Ya estoy también adivinando nuevos problemas, ¿no? Nuevas preguntas. No, no, yo siempre digo en los cursos que toda persona que nos consulta debe salir mejor de lo que entró. El consultorio debe salir mejor de lo que entró. Y si no, no logramos ningún objetivo, aunque le hayamos dado la técnica que curó a 1 millón de personas o el medicamento que cura todo. Debe salir mejor de lo que entró. Y en general entran con mucho miedo, muy nerviosos y salen sonriendo y abrazándonos. Eh, Siempre recuerdo a una persona que me dijo que lo que le impactó en la primera consulta que tuvimos fue que yo estiré los brazos para abrazarla, que nunca un médico la había recibido así. Y yo creo que, así como Diana decía que no tiene una juguetería, nosotros tenemos un rincón de los juguetes y que, o que ella tiene una biblioteca, mejor dicho, nosotros tenemos un rincón de los juguetes, y que lo que le tratamos de enseñar es a jugar. Juego, que es una palabra tan extraña, porque hay una definición muy llamativa que dice que juego es toda actividad motora de descarga sin objeto alguno. Claro, Ujú. pero juego es placentero, juego es voluntario. Y bueno, aprender a jugar. Me parece que lo fundamental en cualquier consulta es desdramatizar la situación, poder entender que la mirada del otro, en este caso la del médico, puede ayudarlo a no ver una tragedia en lo que le está pasando, sino quizás un momento de su vida del que pueda aprender muchas cosas. Y no tanto de por qué le ocurrió, sino qué es lo que tiene que hacer para sanarse. Porque nosotros en la formación enseñamos eso, dejemos de buscar por qué nos enfermamos y empecemos a preguntarnos por qué no nos sanamos. Entonces creo que ese rincón de los juguetes será la desdramatización, será la posibilidad de aprender a hablar de lo que le pasa hasta con alegría, hasta con la posibilidad de pensarlo como una oportunidad de la que aprender.
y a prepararnos para no ser sorprendidos, ¿no? Cuando Diana contaba esa alegoría de la verdad, recordé una muy interesante que apunta a otra manera de ver, que es esa que no queremos ver. Que había un hombre que estaba buscando la verdad y golpea la puerta de un sabio. El sabio lo hace pasar y le pregunta qué está buscando y el hombre le dice, estoy buscando la verdad. Y el sabio le muestra una habitación llena de velas, en donde hay algunas con una luz cortita y otras con una luz larga, todas lámparas de aceite. Entonces el hombre le pregunta al sabio, ¿qué son esas velas? Bueno, esas velas son la vida de cada ser humano. Tienen el nombre y el apellido debajo. ¿Y por qué algunas son cortas y otras son largas? Porque bueno, las que son cortitas se están apagando, les queda muy poca vida. Las que son largas tienen mucha vida. Y el sabio dice, me tengo que retirar, ya vuelvo. El hombre cuando se retira el sabio sale zumbando a buscar el nombre y el apellido suyo y lo encuentra y ve que la vela es cortita así y mira la vela de al lado que era larga, larga, tira el aceite a la vela propia y enseguida sube. Y en eso entra el anciano y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el hombre le dice, no, es que vi mi propia vela y la vi tan cortita y la de al lado tenía tanta vida por delante que pensé que... Y el sabio le dijo, creí que estaba buscando la verdad. En ese sentido, y otra feliz coincidencia, la verdad es un decir, no es. Es un decir que para cada uno tendrá una forma de expresarse. A veces la confundimos con la realidad. Y ni te digo cuando lo confundimos con lo real. Entonces la verdad eh, es que pueda encontrar cada ser humano que lo que jugó en la consulta lo puede usar en su vida social, lo puede usar en lo cotidiano y no se limita a tomar una pastillita o unos glóbulos o unas gotitas, lo que fuera, y hacer un ejercicio de meditación, sino que lo puede usar cotidianamente en sus vínculos y en su propia sanación. Yo creo que es un nuevo paradigma, ¿no? Es una forma de ver la verdad de otra manera. Hasta ahora, este es un paradigma del cual no podemos salir, que es el biológico, pero en algún momento saldremos. Prepararnos para no ser sorprendidos, dijiste antes, como al pasar, y me gustaría que lo amplíen un poco esto, si aparece esto, ¿no? Sé que no es inocente, como decís, Fernando, esta frase que dijiste al pasar, porque a veces pueden advertir esto, ¿no? En la consulta, estas sorpresas, ¿no? Esto, de repente, darse cuenta que el vínculo que tenía con la pareja, algo me revela que no era lo que pensaba, o que la frase de uno de mis padres revela una información que también me sorprende, o, bueno, ¿no? Vivimos en estas circunstancias, ¿no? Donde aparece una realidad que estuvo siempre y que uno no, bueno, no percibía, no nos dábamos cuenta, no lo captábamos. ¿Te referías a esto, Fernando, con el tema de ser sorprendidos? ¿Prepararnos? ¿Cómo nos preparamos para esto? Y Diana también después quiero escuchar a ver qué opinas de esto. ¿Alteramos el orden? Alteremos el orden. Vamos a alterar el orden. Vamos, Fernando. A ver, vamos Fernando. Vamos a dar vuelta la rueda. Mirá que yo me preparé para guardar silencio y ahora resulta que Yo me la cambiaron. también, ¿eh? Por eso los quiero sorprender. Los quiero sorprender. Bueno, es toda una historia, ¿no? Prepararse para no ser sorprendido. No es que yo creo que siempre vamos a ser sorprendidos. Claro. Y la realidad es la que nos sorprende, no la verdad. Sin embargo, uno puede prepararse para ser sorprendido un poquito menos. Creo que siempre hay que pensar en eso, hay que ser un poquito malo para no ser muy malo, ¿no? Y hay que prepararse para ser sorprendido un poquito menos. Bueno, sí, yo cito esto fundamentalmente en base al trabajo que alguna vez escribí que se llama Cómo convertirse en un hijo de puta y curarse del cáncer, que es de alguna forma esa preparación. Es decir, creo que vivimos en una sociedad que premia injustamente. Y desde mi más tierna adolescencia, cuando era estudiante de primer año,
veía que las personas que tenían cáncer, artritis reumatoide, lupus, enfermedades llamadas crónicas o incurables, eran personas que habían dado su vida por el otro, trabajadoras sacrificadas, y después me fui enterando que las personas que pisaban al otro, que importaba era el poder, no se enfermaban demasiado. Bueno, en mi escasa aptitud intelectual de esa época, fui pergeñando la idea de que quizás ser bueno no era muy buen negocio para la salud. Y bueno, hice toda una estadística, que siempre cuento esta historia, en una libretita negra a mis 18 años, donde yo me sentaba al lado de las camas en el hospital, en el viejo hospital Clemente Álvarez, y les preguntaba nombre, apellido, diagnóstico, y les preguntaba cómo eran ellos. Todos me decían pacientes que tenían cáncer, infecciones muy severas, etcétera. Me hablaban de eso que se llama ser buena persona. Entonces me fui al psiquiátrico, que acá en Rosario estaba cerquita del hospital donde hacíamos las prácticas del Centenario, sigue estando. Y también intenté hacer lo mismo, le pedí permiso al jefe de la sala. Me dijo, sí, anda, como diciendo, ¿qué querrá este pibe? Y me duré 5 minutos porque realmente no encontraba mucha resonancia en mi interrogatorio, pero me di cuenta de un hecho increíble: no había cáncer en el hospital psiquiátrico, no, estaban muchos asesinos, psicópatas, y no había cáncer. Entonces fui y le dije al doctor, llamativamente la dije a consultar hace unos meses, y le recordé esta historia con su papá. Le dije, ¿usted se dio cuenta que en este hospital no hay cáncer? Y el viejo médico me contestó, claro, bueno. Y yo, desde mi inocente 18 años, le pregunté, ¿y por qué? Porque no tiene culpa, me dijo. Y bueno, y recuerdo esa historia que terminó hace algunos años en ese artículo de cómo convertirse en un hijo de puta y curarse el cáncer. Sí, prepararse para no ser sorprendido. Se escribió el manual de la supervivencia, ¿no? Es decir, aprender a ser un poquito malo para no ser demasiado malo, aprender a ser egoísta, ser mentiroso, que no es lo contrario de la verdad. Lo contrario de la verdad es la falsedad. La mentira es algo que no se puede demostrar. De realidad escribió todo un trabajo sobre la mentira. Explica que la mentira no se puede demostrar jamás. La persona que miente puede decir que lo hizo para ayudar al otro, que se equivocó. La intención jamás se va a encontrar. En cambio, la falsedad sí. Si yo digo que eso no es un micrófono, sino un elefante, eso es falso. ¿No veo? Eso no es verdadero. Pero si yo digo que vos sos muy joven, Fer, eso es una mentira. Es Pensé verdad, que, es pensé que era verdad. para mí. No, por favor, por favor. Eso es verdad, es una gran verdad. Claro, claro. O una gran mentira, porque Claro, no sabes qué intención tengo yo al decir eso. claro, claro. Puede ser una intención absolutamente encubridora de algo. Entonces, el egoísmo no es pensar solo en uno, sino que pensar primero en uno. Si la persona que sufre tiene que aprender a pensar en ella, por Dios. A cuidarse, ¿no? Claro. Y la ausencia de culpa es fundamental. Es decir, la culpa es deuda. En latín significa deuda. Uno nunca hace daño porque quiere hacer daño. No tiene los instrumentos para darse cuenta que está haciendo daño. Y si lo sabe haciéndolo, a lo mejor no tiene los instrumentos para darse cuenta que tendría que saber que no se hace eso. Pero eso es un poco prepararse para no ser Ujú. sorprendido. Diana, ¿ves esto también? Llegan los culposos, los Sí, sensibles, claro. los que se preocupan mucho por los demás, los que en la consulta no paran a hablar de los hijos o de la pareja o de los padres o de los compañeros de trabajo. Eh, ¿Están ahí también en tu consulta? Los sensibles, los que toman para sí los mensajes bueno, que son para los otros, pero ellos los viven como si fueran propios, ¿no? Sí, y es maravilloso el repertorio de voces que aparecen, ¿no? Porque la voz que trae el consultante es la voz que replica las otras voces, como decís. Mis hijos, mis hermanos, mis padres, mis colegas, la sociedad toda, mis compatriotas, la humanidad, el planeta.
en peligro, ¿no? Sin embargo, les hago ver, digo de nuevo, ¿no? Primero la escucha amorosa porque es la que puede dar lugar al diálogo terapéutico, al intercambio. Pero luego de la escucha, mencionabas recién, Fer, la idea de cuidarse. Les recuerdo que etimológicamente, en el origen, antes de que las lenguas romances aparecieran, tuvieron un tronco común que fue el latín. Luego de ahí salió el español, el italiano, el francés, el rumano, el portugués. Pero en esa lengua común original de la que nuestro idioma, ese baúl de golosinas, de juguetes, que son las palabras, salen, querer y cuidar eran la misma palabra. Cuando alguien decía allá lejos, en la época de los latines, te quiero, estaba diciendo te cuido. Y cuando decía te cuido, estaba diciendo te quiero. Después, la filología, el desarrollo de las lenguas, hizo de este centro palabras diversas. Pero en el fondo deberíamos volver a ese origen. Y esto se lo planteo a quien llega a consulta. Cuando cuidas tanto a los otros, los querés mucho, sin duda. Te preocupan porque hay ahí un vínculo. ¿Qué tal si nos espejamos en eso, que es nuestra condición con los otros, en el yo conmigo? En el yo conmigo, si me cuido, me quiero, si me quiero, me cuido. Y en eso abro un abanico precioso para encontrarme con los demás y para que el dolor de los demás, tomado entre mis manos, tenga otro sentido, le aporte otra posibilidad. También me quedaba con esta idea, ¿no? Volviendo a esto de qué herramienta o qué juguete o qué golosina o qué poema se llevan para salir diferente a la manera en la que entraron a la consulta. A mí me gusta mucho la palabra apreciatividad, que en realidad no figura en el diccionario de la Real Academia todavía, es un término que usamos en psicología. La apreciatividad es el arte de poder ver lo bello, lo positivo, lo saludable, lo amoroso, aún en la mayor adversidad, aún en el lodo, aún en la miseria. Y soy de la idea que nos ha enseñado la psicología positivista y que aprendemos la desesperanza. Aprendemos todos esos experimentos con ratoncitos que les ponen los electrodos, todo esto que hemos dicho y leemos tanto. Me gustaría saber qué opinan los ratoncitos al respecto, pero eso será para otra oportunidad. Pero así como las crías de una mamá rata estresada van a chuparse ese estrés y en un ambiente cordial van a vivir en alerta y en estrés, también yo lo invito al consultante a que piense que si pudo aprender la desesperanza por la experiencia vital, por lo que le ha sucedido, por la historia, por la biografía, ¿por qué no reaprendemos la esperanza? Hay modos de reaprender la esperanza y uno de los caminos es la apreciatividad. Y en lugar de enfocar en lo fallado, lo roto, em, lo patológico, el diagnóstico que me trae, porque yo no soy médico, entonces le digo, bueno, a ver, pero a ver, cáncer de mama, dicho así, no. Eh, Compartime el estudio médico. Quiero leer qué dice. Yo no soy médico, pero te puedo ayudar a pensar y a que revises por qué habló así esa zona, ese pedazo de tu cuerpo. Y bueno, la apreciatividad es uno. No quedarme en lo patológico es lo otro. Y en cambio sí ir a buscar, porque en toda historia hay momentos de brillo, afrontamientos tempranos positivos. Con todo esto terrible que te pasó, ¿te acordás que en alguna oportunidad me contaste que cuidaste a un perrito de la calle y lo salvaste? ¿Te acordás que en una oportunidad llevaste doble paquete de galletitas a la escuela y compartiste en el recreo con ese amigo que te estaba contando una historia dramática? Claro, hoy traes tu diagnóstico de cáncer o de duelo sin resolver, pero no te quedes ahí poniendo el dedo en la herida.
Vamos a partir de ahí, pero rescatemos, autorrescatarse, porque siempre tenemos afrontamientos tempranos saludables, positivos, amorosos. Hay que poder encontrarlos, hay que ayudar a que los encuentren. Qué bueno, lo que decís porque me da pie a esto que estaba pensando mientras te escuchaba atentamente, que es algo que me encantó bueno, de conocerlos a ustedes, de todos estos años que venimos trabajando juntos, de nuestras charlas, de lo que compartimos, esto que fortalecieron en mí, esta idea de que tengo un vínculo conmigo mismo, que puedo rescatarme, ¿no? De que todos tenemos un diálogo interno, una charla conmigo todo el día, todo el tiempo, y que esa charla la puedo complejizar, puedo meter otros ingredientes, nuevas preguntas. O sea que esto responde un poco a lo que yo les preguntaba antes. Es decir, bueno, uno se va de la consulta de este encuentro, a lo mejor con este nuevo recurso también, ¿no? Esta posibilidad de la transformación, sin esperar que venga en el vínculo muchas veces, que no llega de afuera. Mientras espero que eso ocurra, podemos trabajar esto, ¿no? Este vínculo con nosotros mismos y es algo que no se habla, ¿no? No se dice. Esto en la consulta lo vemos, ¿no? Cuando advertimos esto. ¿Te diste cuenta que hablas con vos todo el tiempo? La gente dice, sí, es verdad, no me he dado cuenta, es tan automático y si lo percibe, no le da importancia. Cree que puede estar todo no sé, un mes pensando, de este trabajo me van a echar, por ejemplo, de este trabajo están despidiendo a todos, bueno, el próximo soy yo, y creen que esos pensamientos se los lleva el viento. No hay repercusión, no hay conexión con lo biológico. Así que esto es muy bueno, ¿no? Esta posibilidad que tenemos todos de este vínculo, ¿no? Con nosotros. Eh, ¿Les pasa esto también cuando les cuentan esto a la gente? ¿La gente lo advierte por primera vez? ¿Cómo toman esto de que tengo un vínculo conmigo? ¿Cómo esto? Eh, ¿Cómo puedo, bueno, que puedo hablarle a mis células, por ejemplo, Fernando, que vos trabajás con esto, ¿no? Con esta posibilidad que podemos mm, comunicarnos hasta con nuestra biología. sí, claro que lo trabajamos. Sí, yo creo que siempre digo que a los maestros hay que respetar, ¿no? Y no se puede hablar despectivamente de aquellos que se animaron a hacer las cosas que para nosotros ahora son fáciles. Porque a nosotros ahora hablar de lo inconsciente es fácil. A Freud no era fácil. Y ni qué hablar de Jung, y ni qué hablar de nosotros. Y yo creo que hay uno de ellos que era Eric Berne, que empezó a hablar de esto más allá de su formación psicoanalítica y que empezó a decir que sí, que existen esos diálogos internos y los estructuró de una forma casi poética. Había un niño que hablaba de lo que quería, había un padre que hablaba de lo que se debía hacer y había un adulto que congeniaba a esos dos personajes y proponía lo que se podía hacer. Y vivimos en esas contradicciones entre lo que debemos, entre lo que queremos, entre lo que podemos pero no debemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces sucede eso, que nosotros tenemos esos personajes, pero no solo dentro nuestro. Nosotros tenemos cerca de 65.000 pensamientos por día, así que imagínense la cantidad de veces que nuestro niño habla y nuestro padre le contesta. Pero el tema es que esos diálogos los llevamos al exterior, a los vínculos, ¿no? Y yo siempre cuento de que una persona puede llegar a su casa y decir desde su niño, qué cansado que estoy. Y si el otro lo escucha desde su niño también, va a decir, no sabe lo cansado que estoy yo. Y si lo escucha desde su padre, va a decir, y claro, si lo que haces es trabajar como un tonto. Y si lo escucha desde el adulto, va a decir, ¿te parece que podés descansar un ratito o querés que hacer algo? Aprender a escuchar esos diálogos es la base de nuestra formación, ¿no? Escuchar esos diálogos tanto interiores, no son paralelos, no son cruzados, no son estereotipados. Ha sido el fundamento de las 36 palabras mágicas, es decir, 36 formas de entender que son las tareas que habitualmente damos. Nosotros trabajamos con tareas, es decir, somos maestros de primero inferior. Miren si sería antiguo que hablo de primero inferior. Yo hice el primero superior. Yo Este, también. bueno, la gente va a pensar que soy un alta
octogenario, ¿no? Yo tengo 66 años, ¿no? Creo que esos diálogos son la base de lo que nos pasa. Pero cuando un niño le dice, qué sé yo, cuando una persona, desde una posición de la que fuera, ni siquiera vamos a plantear si es del niño, del padre o del adulto, dice vamos a llegar tarde, porque están llegando tarde, y el otro contesta desde el padre, le va a decir, claro, si estuviste perdiendo el tiempo antes de salir, un montón, claro, o si contesta del niño va a decir, ¿y yo qué culpa? Y ahí se producen esos problemitas, porque cuando yo hablo desde un lugar, el otro me está escuchando desde otro. Y eso pasa en la consulta cotidianamente. Ustedes imagínense una persona que le salió un bultito en la mama y consulta al médico. ¿Cómo que va? Va como adulto, va como padre, no va como un niño desprotegido, herido. Llega a la consulta y dice, doctor, me salió este bultito. Si ese médico no está preparado para conocer cómo tiene que reaccionar frente a eso, puede reaccionar de una forma brutal. Vaya corriendo. ¿Cuántas veces escuchamos esto en el consultorio? Vaya corriendo a ver a un oncólogo. Vaya corriendo a hacerse una biopsia. Y le está hablando como, no sé si como padre o como niño ahí, ¿no? Como Niño tonto. terrorista, perdón que interrumpa, creo que No, está hablando como terrorista. creo que está hablando como un padre cerdo, así lo llamamos, ¿no? Porque le hemos puesto nombrecitos bastante embombantes. Y creo que está cometiendo no solo un error grave, sino que está matando a esa persona. La está matando, literalmente. Porque a las 2 semanas a esa persona le va a salir otra lesión en otro lado. Y el cagazo que tenía era que le salió la lesión, no del diagnóstico original. Entonces, creo que sí, que esta preparación, yo creo que no hacemos terapia, hacemos pedagogía. Es decir, tratamos de enseñar. Y por supuesto, los que somos médicos, sí, ayudamos con medicamentos, lo que sea necesario para estudiar, por supuesto. No vamos a caer en la locura de decir que todo lo vamos a resolver con palabras. Tiene una obstrucción intestinal y hay que operarlo, hay que operarlo. Pero el tema es que podemos tratar de transmitir algo que sirve, que es útil, que ocurre. Porque cuando la gente se da cuenta que lo que decimos de lo que ocurre y no una idea mental alocada, fiebre, se interesa mucho y se da cuenta que lo puede aplicar en su vida cotidiana. Yo a mi marido, cuando digo, vamos a llegar tarde, mi marido me dice, claro, si vos estás perdiendo tiempo todo el día. Entonces yo se lo dirigí para que me ayude a apurarme o me ayude a hacer lo que tengo que hacer para salir. Lo hice como un niño que pide ayuda y él me contestó como un padre castigador, desvalorizador, autoritario. Entonces se producen conversaciones que se cortan, conversaciones cruzadas, no como la del machirulo, esas conversaciones típicas, de la mujer baja la Ujú. cabeza y el hombre dice, vos sos mujer, o sos mi mujer. Entonces yo creo que sí, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero Pero estuvo buena la respuesta, no te das problema. Hablábamos de esto, ¿no? Bueno, recién apareció el miedo, también antes hablamos del amor, y ahora apareció como la otra contraparte, ¿no? El otro polo, que muchas veces eh, estoy seguro que aparece también en la consulta, ¿no? Como motivo, o subyace en el motivo, ¿no? Estos miedos, el miedo ante la palabra del otro, ante el vínculo, o el miedo producido, ¿no? Por este padre que nos habita, por este niño que nos habita y que está en permanente intercambios. Y pero bueno, vamos, antes de pasar al miedo, que va a ser, que me parece un tema que quizá lo tenemos que hablar en otro encuentro y más profundamente. Antes, Fernando, dijiste al pasar así como hablaste de los maestros, ¿no? Y ustedes son maestros, ¿no? Fernando hace muchos años tiene la Escuela de Psicobiología Social, ha dado seminarios, cursos, bueno, Diana también, muchísimos años como docente, y en todos los niveles, ¿no? Porque Diana ha sido maestra jardinera, maestra de escuela primaria, en otras formaciones, son docentes, son maestros, les apasiona también esto, les gusta, ¿no? ¿Y ustedes, quiénes son sus maestros? A ver, Diana, ¿quién fueron tus maestros? ¿Quiénes son actualmente?
Em, los maestros cambian a lo largo de la vida porque, como decía el doc, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y yo tengo enorme gratitud, y si me rijo por las neurociencias, cuando digo enorme gratitud y me aparece un catálogo de nombres para mencionar y agradecer, sé que hay una zona particular de mi cerebro que en este momento se está iluminando y está produciendo nuevas sinapsis cognitivas, emocionales, y los neurotransmisores no solamente van a dar un listado de nombres o de ámbitos de estudio, sino que de verdad hay ahí abrazos, abrazos. Em, Mi mamá fue una gran maestra para lo que debía aprender y para lo que no debía aprender. Por espejo o por oposición, yo la rescato ahora que es una mujer de 88 años, y que está en el centro de mi corazón por esta etapa particular que ella atraviesa y que acompaño como puedo. Mi gran maestra fue una profesora de mi bachillerato, que en una adolescencia muy vivida, muy dramáticamente, me salvó. Y hubiera podido ser la profe de matemática, pero curiosamente no fue la de matemática, fue la de literatura. Y Evangelina Folino es mi gran maestra en la vida, a quien le agradezco tanto, porque yo me salvé gracias a la literatura. Siempre digo que la literatura es salvífica, en tanto un otro expresó literaria, ficcionalmente, algo que yo ya sé, conozco, transito, y que en ese espejo dialogo con un otro que entiende exactamente lo que me pasa. Y después los grandes maestros de la vida, aunque no son mis contemporáneos. Freud, por supuesto, es uno de mis grandes maestros. El arte en general, en particular el cine. Mi psicoanalista, Liz Alcalay, es una gran maestra. Su capacidad amorosa, que me ayudó a comprender el favor de la meditación, que ahora modernamente llamamos mindfulness, pero esta capacidad de no estar, pero estando en absoluta conciencia en el yo. Eh, los libros son mis grandes maestros y cada persona que me encuentro en el camino. A lo mejor esta lista es arbitraria, es lo que me sale ahora, pero cada poema, a lo mejor Juan Ramón Jiménez o Saint-Exupéry o Cervantes son maestros también. Cada momento necesité, en diferentes etapas de la vida, escuchar ese mensaje. Uno de los que para mí es un faro, es Boris Cyrulnik. Yo aprendo de la capacidad amorosa de la resiliencia cuando le transmito esto a cada paciente. Hago psicobioeducación, esto que decíamos, somos maestros. Yo actualmente participo como docente de la diplomatura de Psicología de la Salud en la Universidad de Belgrano. Y agradezco esta convocatoria de la Facultad de Psicología para esta diplomatura, porque ahí puedo reunir una cantidad de saberes a medio camino que termino de construir con los alumnos. También son maestros. Y sin duda, cada paciente es un maestro. Me obliga, me empuja, me conduce a revisarme, a volver a indagar algo que creí cerrado, a buscar nueva información, escuchar otras voces, apagar la radio interna de los guiones de vida que mencionaba el doc, ¿no? Esos guiones que se plasman básicamente de 0 a 7 años y que nos dicen, está prohibido ser adulto, está prohibido ser niño, está prohibido disfrutar, está prohibido pertenecer. No lo dicen así los papás, Ujú. pero en casa, que es la primera escuelita, escuchamos esas lecciones, compramos esos saberes, que son luego los guiones que en los consultorios tratamos de renarrar. Así como hablo de la lectura, hablo de la escritura, ¿no? Y aprender a renarrarse
Yo invito a los pacientes a tener un diario de gratitud o un diario de vida. Ujú. Escribirnos nos ayuda a tomar distancia, y en esa toma de distancia me despego del victimismo y de todas estas escorias que se nos van pegando a lo largo del tiempo. A todos los maestros, también al dolor, el gran maestro, también al dolor. Fernando, ¿quiénes son tus maestros? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Es que no me dejó ya lugar para, Claro, para bueno, me podés nombrar a mí. Me podés nombrar a mí si Yo, querés. yo, yo de toda esa lista sacaría a la profesora de matemática y al No, analista de Diana. a la de literatura, Evangelina. Después ya no me dejó lugar para agradecer a los maestros, pero creo que sí, que son personas que han aparecido en nuestra vida, a veces así un ratito nomás, ¿eh? Ujú, Es decir, no es que fueron influencias persistentes y por supuesto que la de nuestros padres, ujú. nuestros amigos, nuestros seres queridos nos siguen influyendo. Sin embargo, yo si estuviera frente a alguien que me diga, tiene la oportunidad de elegir a uno, Ujú, Qué difícil. independientemente de que sería muy difícil porque tendría que citar eh, desde mi querida madre qué sé yo, que nunca me retó, que aprendí el don de la mansedumbre de ella, porque nunca me retó, nunca me subió el tono de la voz. Desde mis hermanos que siempre estuvieron y están conmigo, desde mi pareja, mi mujer, bueno, tenía que decir mi mujer, mi esposa, no sé cómo decirlo. En estos momentos es difícil hasta nombrar a alguien. Que todos los días me enseña a ser mejor persona, porque el amor indudablemente nos lleva a ese sentimiento, a la necesidad de ser mejores para el otro. Uno no se da cuenta que es una trampa eso, pero es maravillosa la trampa. Mis hijas, Bárbara ha sido una gran maestra y lo sigue siendo, por el amor que pone en todo lo que hace, por la pasión con lo que hace, o el amor nuevamente, y porque pone el cuerpo en todo lo que hace. Este, a un maestro que pasó una cena, en una cena lo conocí, no lo vi nunca más, pero que me dijo una frase que me signó para toda la vida, el doctor español, que dijo, mirándome a los ojos, mira pibe, si vos no sabés qué hacerlo mejor con un paciente, dedícate a no hacerlo peor. Y me marcó para toda la vida esa frase. Y lo vi esa sola cena ahí en un bodegón de Avenida de Mayo, y nunca más lo vi. Y como esos montones. Hammer mismo, que me recibió diciendo necesito médicos de manos calientes para que hagan de la medicina acto sagrado. Y tantos otros, ¿no? Sería imposible la lista, de las cuales de los maestros conocidos por todos, no podría dejar de citar indudablemente a Nietzsche, que me ha marcado desde 17 años, ¿no? Y todas las lecturas posteriores de Nietzsche a las que pude acceder. De un gran maestro en la filosofía, que fue el doctor Rubén Vasconi, en donde pude, en mi pasaje por la Facultad de Filosofía y Letras de Calle Entre Ríos, durante años pude disfrutar de su sabiduría y de que hasta me haya regalado su libro, que es un incunable, sobre Heidegger. Indudablemente no puedo, si tuviera esa oportunidad de decir, no, no, decime uno, dejate ya, ujú. no podés, no dudaría. Eh, eh, Mis consultantes, es decir, me enseñan todo lo que sé, simplemente porque he Absolutamente. aprendido a escucharlos y a no enjuiciarlos. Entonces, aprendo de ellos. Cuando me preguntan, "¿Y cómo nació esa teoría tan rara que usted tiene, que no coincide con ninguna de los mandatos familiares, los mandatos generacionales?", se las escuché a ellos. Y repetidamente, y las pude verificar y verificar durante decenas, centenares de personas, y así nació esa teoría. No nació de haber leído otras teorías. Creo que ellos me enseñaron todo lo que sé y si ese señor con barba me preguntara quién es mi gran maestro, ellos. Son una multitud, como verás,
pero no puedo dejar de agradecerles que sigan confiando en quien los escucha y que a veces solo le devuelve una sonrisa, ¿no? Que necesitan, Ujú, o un abrazo. mm. Eso, Fer. Bueno, muchas gracias. Y es creo que una linda manera de que cerremos nuestro primer encuentro, que va a haber muchos más seguramente, con otras charlas, otros diálogos que vamos a ir teniendo. Y es una linda manera de cerrar agradeciendo, ¿no? Como lo acaban de hacer ustedes, a los maestros, reconocer a los anteriores, reconocer el camino, sin ese camino trazado, sin esas búsquedas, no estaríamos nosotros tres teniendo esta charla, ¿no? Y bueno, a mí no me preguntó nadie, pero si me preguntan también, podría incluir a todos los que Preguntamos, Fer, te a to- preguntamos, te preguntamos. a todos los que incluyeron, Adelante. a todos los que incluyeron ustedes, obviamente, a muchos de ellos, y bueno, y ustedes dos están ahí en esa lista en un lugar preferencial, así que aprovecho para decírselos y siguen siendo, y aprendo mucho, y hoy fue otra oportunidad también este encuentro para seguir aprendiendo. Y como dije al principio, no solo aprendo, sino que también tengo otro regalo extra. Los puedo disfrutar a ustedes en la amistad y en otro vínculo, que no es únicamente el de maestro-discípulo, sino que hay otro plus, que en eso ya tengo, bueno, de sobra para seguir disfrutando muchos años más. Así que gracias Fernando, gracias Diana, gracias Fernando, primero las damas, y vamos a volvernos a encontrar, muchas veces Un más. gusto, Los, un comp- gusto. los Muchas comprometo gracias. desde ya. Un Bueno, gusto, un yo placer. me quiero despedir con una frase que acabo de aprender de Diana. ¿Eh? A ver, Los cuido mucho. qué lindo, qué lindo. Gracias, Fer. Gracias, Diana. Recíproco. Nos Que vemos estén pronto. todos muy bien. Qué lindo. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.